En este equipo. Ahí está. Ah, Listo. ¿Ya? bueno, ¿Ya? Ahora aquí, sí. ya estamos aquí. Bueno, hola Nanque, Hola, José ¿cómo Carlos. estás? Me da mucho gusto verte nuevamente y para que podamos hablar de un tema que me parece que es bastante interesante. ¿Mm? Ay, sí. La verdad que sí es bien interesante y me da mucho gusto que por fin estemos grabando y haciendo esto y compartiendo porque nos gusta platicar, nos gusta filosofar y que nuestra mente vuele y entonces pues ojalá y Así es. que esto sea de utilidad para alguien. Exacto, sí, 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 la verdad es que hacemos esto porque nosotros tenemos la idea de que puede ser útil, puede ser nutritivo, ¿no? Pues para nosotros, para empezar, y suponemos que pues, para alguien más, ¿no? Sí, sí, Entonces, pues bueno, vamos entonces a entrarle al tema del día de hoy para que pues, pues de una vez le avancemos, porque ya sabes que luego nos queremos seguir y seguir, ¿no? nos alargamos y nos vamos por las ramas. Bueno, Pues estuvimos entonces, platicando ¿mm? y elegimos el miedo. El miedo, ok. Sí, hablemos sobre el miedo, un tema importante porque es algo con lo que convivimos en el día a día, aunque no estemos muy conscientes de ello y creo que es muy importante pues abordarlo porque puede influir demasiado y no necesariamente como nos gustaría, ¿no? Sí, sí, y es Bueno. como estábamos platicando cuando estábamos pensando en de qué hablábamos y ahí empezamos a decir, sí, pero es que el miedo y, y bueno, a ver si podemos darle un poco de estructura. Para mí el miedo es necesario. Es, Ujú, es algo que nos indica que hay peligro, es algo que nos avisa que hay que estar alerta ujú, y todos vivimos con miedo. Cuando dicen, ay, esa persona no tiene miedo. No, yo creo que sí tiene miedo, pero es valiente, ¿no? ujú. Y para mí esa sería como el subtema, cómo ser valientes, porque todos tenemos miedos, Ujú. pero hay a quienes nos paralizan y a quienes el miedo nos impulsa, ¿no? Entonces, De es esta acuerdo, de parte acuerdo. de cómo atravesarlo y cómo ser valientes. Sí, creo que esto que mencionas es algo con que podemos ahondar porque es una manera de darle sentido al miedo. Y pues como bien refieres, yo también estoy de acuerdo. El miedo es algo pues, natural, es una emoción, una de las emociones pues no sé si de las básicas o de las elementales, pues, y creo que a lo largo del tiempo, pues ha sido una característica evolutiva, ¿no? O sea, como bien refieres, nos avisa del peligro. Sí, o sea, gracias al miedo podemos identificar riesgos para la vida, riesgos en general hoy en día, y tiene por lo tanto, tiene su finalidad. Y, y cuando no nos damos cuenta de ello o tratamos de negarlo, o no somos conscientes de que estamos sintiéndolo y para qué lo estamos sintiendo, creo que es cuando podemos caer en este tipo de problemáticas, de conflictos por algo que tiene una función para nosotros, o sea, es útil. ¿No? Y aprender entonces a vivir el miedo, pues puede ser esta parte que mencionas de la valentía. Pero bueno, ok, sí, el miedo entonces es una emoción, es algo que nos avisa del peligro, muy bien, pero pues cómo nos damos cuenta de que sentimos miedo, porque sí se más interesante esto que dices, ¿no? De que algunos dicen, no, pues no tiene miedo, ¿no? Y a lo mejor no se dan cuenta que lo tienen. ¿Cómo identificas Exacto, tú, por ejemplo, cuando exacto. sientes miedo?
Y es O que sea, hay ¿cómo siente el miedo diferentes, Nanke? ajá, es que hay diferentes tipos de miedo, ¿no? O A sea, ver, ¿cómo? está este miedo a, este miedo que es como la antesala de la ansiedad, ¿no? Donde estoy pensando y pensando y simplemente, o sea, me doy cuenta que ante una situación tengo un montón de panoramas pero mi mente crea un montón de panoramas catastróficos, ¿no? Ujú, Y entonces a veces nada más estamos dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y es esta parte de ir, ir dándonos cuenta de qué tipo de miedo es el que tenemos, porque puede ser que al menos si estamos en el presente y si estamos enfocados en, a ver, ¿qué me pasa? Regularmente es nuestra cabeza, ¿no? Es esta parte de los pensamientos que vienen y te dicen algo. Y ese pensamiento nos lleva a tener una reacción biológica. Y esa reacción muchas veces es la taquicardia, ¿no? Que empiezas a decir y dices, ujú, ay, no sé qué pasa, pero siento mi corazón, ¿no? Y ya empiezas a generar todas hormonas y todo que te mantienen muy alerta. Pero creo que lo importante es sí. darnos cuenta en dónde se originó y eso nos lleva a estar presentes, ¿no? A tomar una Ujú, pausa. Si siento una incomodidad, decías, ¿yo cómo siento el miedo? Regularmente yo con taquicardia y estoy ujú, hiperalerta, ¿no? De, no sé ujú. qué pasa, algo va a pasar, ¿no? Y cuando estás Ok. ahí es cuando yo, por lo menos, y le recomiendo a mis pacientes o a mis usuarios que hagan un alto y respiren y vamos a investigar de dónde viene. Pero antes de pasar a eso, ¿tú cómo sientes el miedo? Sí, 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 así nos pasa, ¿no? Nos vamos, nos vamos, nos Sí, vamos. sí, sí, sí. Está muy bien. Pues mira, yo como siento el miedo, es que justo escuchándote me di cuenta de la importancia pues de que comentemos no solo cómo lo sentimos, sino cómo lo expresamos, porque ahí es cuando toma un montón de matices de caras y de máscaras, incluso me atrevería a decir, cuando tenemos miedo. Yo me descubro que en ocasiones mi miedo se expresa como si fuera más bien enojo, y que tiene que ver con esta forma de tratar de enfrentar algo. Entonces yo puedo expresar para el mundo, o sea, sobre todo para los que no me conozcan bien, a lo mejor, pues está enojado, ¿no? Pero probablemente no, probablemente esté expresándome como enojado porque algo temo que suceda, ¿no? Entonces, es como mi manera de reaccionar, de tratar de hacer algo ante un peligro que puedo Sí, notar y que aquí también hacías una muy buena división entre los tipos de miedo que yo, basándome en lo que dices y en mi propia experiencia, hablaría de que el miedo podría ser un miedo tangible, o basado en lo que consideramos la realidad o imaginario, sí. ¿no? Y fíjate Eh, que, ay, perdón, ajá. Dime, dime, dime. no, que eso es importante porque eso tiene, son nuestros rasgos atávicos, ¿no? De cuando, estábamos en las cavernas o de hace un Mm, montón de años. Esto que no sé si te acuerdas, ¿no? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Huyes o atacas? ¿No? Es que ahorita ujú, que dijiste lo ujú. del enojo, ¿no? Es como la reacción biológica. Entonces, bueno, puede ser que te enojes como esta forma de atacar porque es el instinto innato que tienes y va a haber otras personas que van a querer huir. Y entonces el decir, no, no lo Ujú, hago, no voy, esta parte que decimos que muchas veces el miedo te paraliza, que dices, pero ni tenía tantas ganas, ¿no? Es esta ujú. otra reacción de huir. Entonces es que, Claro. es lo que decías, tiene un montón de matices, cada uno lo vivimos diferente, pero creo que básicamente se podría englobar en esos dos, ¿no? Ataque Sí. o huida, y ya de Ok. ahí va ramificándose, ¿no? En más matices. Un ejemplo de huida.
yo creo que es común, sería la procrastinación, Ujú. porque digo, no necesariamente es por miedo, pero creo que en ocasiones justo podría ser uno de sus disfraces. No hago algo, le doy la vuelta, porque quizá no me sienta tan seguro, temo que involucrarme en algo, avanzar hacia alguna dirección. Entonces, pues me distraigo, lo evado un rato, lo dejo para el último y puede ser una de esas derivadas del miedo Claro, que suelen suceder. O, por sí, ejemplo, cuando hablaba del enojo o de atacar, pues puede ser una reacción de estrés. O sea, cuando una persona está estresada y está entonces, no sé, en un plan, pues un tanto, pues con más adrenalina. inestable, ¿no? ¿No? Ándale, con la adrenalina, pues también podría ser derivado del miedo, porque finalmente el Claro, miedo va a generar también en nuestro organismo una serie de cambios, como la liberación de la adrenalina para protegernos. Una persona estresada podría ser una persona que teme algo. Ujú. Una persona que de ese estrés viene la angustia o la ansiedad, pues entonces es porque tiene una preocupación y si le preocupa algo, pues probablemente es porque también tema que suceda algo. ¿M? claro, A veces no real, que hacíamos también esta distinción ya, ¿no? Sino imaginario, cuando estamos rumiando una serie de ideas que apuntan hacia escenarios catastróficos y nos podemos generar mucho miedo y probablemente ni sucedan, o ni la mitad exacto. de ellos, o No, ninguno. la Pero mayoría. nosotros, ah, es que tenemos una enorme capacidad mental y somos muy Sí, creativos, pero sí, el sí, problema es que mejor lo usamos para atormentarnos y fomentar ciertos sufrimientos que a lo mejor no nos van a prevenir de algo, a favorecer, que exacto. ahí sería esta parte de el miedo a favor y no el miedo en contra, ¿no? Así es, así es. Por eso yo creo que por eso es bien importante cuando sientas miedo o sientas esta molestia o te des cuenta que algo está pasando, es importante tomar una pausa. Bueno, el primer paso es estar en el presente y observar que algo está pasando, porque Observarte. a veces Ujú. estamos en automático, ¿no? Entonces, no, a ver, vamos a estar en el presente y vamos a ver, quiero hacer esto o tengo estos planes, no sé, o en el presente hay esto que me está incomodando. Bueno, es darte un alto, hacer una pausa. Yo siempre digo, hacer una pausa, ¿no? Ante cualquier situación, haz una pausa para salir de estos pensamientos automáticos o de estos comportamientos o estas conductas, como dices, de procrastinación, ¿no? De decir, ay, mejor me pongo a ver este TikTok, Facebook, redes o la tele o no sé, hay un montón de Ujú. distractores, ¿no? Entonces, ya que me doy cuenta, observo de dónde viene, ¿no? Sí. Yo regularmente les pido que cierren los ojos y ubiques un lugar en tu cuerpo donde lo sientas. ¿Por qué es importante? Porque eso también saca tu atención de esos pensamientos, ¿no? Sí. Entonces, si tú respiras y dices, ok, tengo miedo, voy a respirar, voy a cerrar los ojos, ¿en qué parte de mi cuerpo siento el miedo? ¿Y Ujú. cómo es ese miedo? No, no es lo mismo decir, ay, es que lo siento en mis manos y tengo como ganas de golpear, ¿no? O lo siento en la garganta y quiero gritar, a decir, lo siento en mis piernas y están muy pesadas y siento que no me puedo mover, ¿no? Ujú. Y entonces ahí ya vas diciendo, ok, pues es que tal vez mis manos quiero pelear, es esta parte de, pues voy a la pelea, ¿no? Voy a hacer algo, me lleva a la acción. Y esto de me Ujú. siento pesado, estoy así, me lleva a retraerme. Y ya que lo Ujú. ubicas y ya que evalúas más o menos qué es
¿Qué es lo que te está mostrando? Bueno, vas a tus pensamientos, ¿no? Ah, ok, mis Sí, pensamientos son de esto y esto y esto. Y regularmente, o lo que yo me he dado cuenta es que salir de nuestra zona de confort, ir a lo desconocido, hacer algo de lo que no tenemos control, es lo que nos genera el miedo. Y es como ujú, decías, ante tantos escenarios catastróficos, es un porcentaje bien chiquitito, no me acuerdo del 3 del 5 o sea, no pasa del 10 la posibilidad de que alguno de tus cientos de escenarios catastróficos sucedan, ¿no? Entonces, ujú. eso es bien importante, el que tú te des cuenta que evalúes, ¿no? Lo pongas en juicio. ¿Es De probable que esto acuerdo. suceda? Creo que, o sea, me parece una muy buena herramienta y hasta se me antoja decir la mía, pero antes, Sí, eh, pero antes esto me lleva a pensar, digo, por eso tenemos estas charlas, porque nos retroalimenta cuando tú dices sí, algo, me evoca esta parte que sí, a también mí ya, descubro y demás, y así nos vamos yendo. nutriendo. Exacto. Entonces, ahorita pensaba en uno de de los matices del miedo que observo constantemente a mi alrededor. Tiene mucho que ver con el miedo a perder el control. En esta sociedad, cultura, en estos tiempos, veo que hay una idea de falsa seguridad cuando todo lo tenemos bajo control y cuando nos permitimos ser más conscientes de que eso no es del todo cierto o una mínima parte, pues podemos aterrarnos. ¿Por qué? Pues porque pareciera que controlar algo nos permite dejarnos en paz de tener ese tipo de pensamientos catastróficos. Y cuando descubrimos que en realidad no tenemos la seguridad y el control, pues entonces empezamos a disparar este tipo de tendencias mentales para atormentarnos, con la idea de prevenirla, supuestamente. La verdad es que no genera ese efecto. El efecto que genera es el de hacernos sufrir. Entonces ahora tenemos que lidiar con nuestro sufrimiento y también hacer algo al respecto. Digamos que mínimamente no es práctico. Y una herramienta que suelo utilizar o que suelo trabajar con las personas con las que trabajo es, bueno, es una combinación. Me gusta hacer combos, ¿no? Creo que son más efectivos. Buenísimo. Pero una parte importante, básico lo que dijiste, o sea, necesitas hacer una pausa si es que no lo has estado haciendo, probablemente no para detenerte y darte cuenta de lo que está pasando contigo. O sea, no solo afuera. O sea, te tienes que observar, tienes que dar cuenta que estás sintiendo algo y que ese algo puede ser miedo. Ajá. Y con este tipo de estrategias que mencionabas, de dónde se siente y demás, sí enfocarte y observarlo. Eh, en la parte mental, o sea, en la parte de los pensamientos, suelo trabajarlo cuando les pido que observen sus pensamientos. O sea, no solo la parte corporal de cómo se sienten, dónde lo sienten, cómo lo sienten, sino cómo lo piensan. Es decir, qué pensamientos están nutriendo esa emoción y obsérvenlos. ¿Para qué lo observamos? Justamente para que nuestra parte racional empiece a equilibrar la balanza. Y en vez de creerme ciegamente algo que me estoy diciendo a través de pensamientos, algo que estoy creyendo ciegamente, me puedo permitir cuestionarlo y dudarlo. Entonces, no sé, por ejemplo, me doy cuenta que estoy irritable por algo y descubro que probablemente es porque temo que esto lleve a tal situación, ¿no? Ok, y entonces me pongo a darme cuenta que yo estoy pensando que si pasa esto, probablemente conlleve esto otro. Y tal vez tenga razón, pero lo que ya no estoy haciendo, o sea, tal vez tenga razón, tal vez no, pero lo que ya no estoy haciendo es seguir ese
diálogo interno en donde, ajá, ¿y si pasa qué? ¿No? O sea, es el fin del mundo, y si es el fin del mundo realmente es tan terrible. Es decir, cuestionar la postura que voy a asumir si las cosas pasan, en lugar de tratar de controlar que las cosas pasen, lo cual puedo, sí puedo hacer mi parte, pero no aprensivamente, sino puedo hacer mi parte y dejarme tranquilo. Y si suceden, saber que puedo hacer algo. Es decir, Exacto. a mí me parece indispensable para lidiar con estos miedos ya exacerbados y perturbantes que en lugar de formar parte natural de nosotros, se vuelven un obstáculo para vivirnos y para vivirnos plenamente, creo que es el desarrollo de la autoconfianza. Así Entonces, es. cuando yo pienso que puede pasar esto, no estoy pensando en que yo puedo hacer algo al respecto. Y si puedo hacer algo al respecto, a lo mejor no ideal, pero puedo hacer o intentar o aprender algo a raíz de esto, empiezo a abrir el panorama solo del pensamiento trágico y catastrófico a la oportunidad de cambio, de trascendencia, de movimiento en esta vida, que es algo natural. Entonces, la autoconfianza surge como un, un punto importante que nos mostramos a nosotros mismos a través de nuestros temores exacerbados y a través de pensar. Entonces, a observar nuestros pensamientos y darme cuenta que mis pensamientos dicen que esto pasa esto, ajá, pero no estoy viendo, no me estoy viendo ahí y no me estoy viendo vivirlo. ¿Qué podemos temer de que pase algo? Pues de que perdamos algo que atesoramos o que estamos apegados, que sucedan cosas que no deseamos, que perdamos nuestras fuentes de placeres, pero yo lo resumiría en todo aquello que nos va a generar un sufrimiento. Y aquí surge otro cuestionamiento que nos podemos hacer. ¿El sufrimiento es inevitable si suceden X circunstancias que mi mente me está diciendo? ¿O Entonces, el sufrimiento es algo que yo voy a agregar si suceden esas cosas? creo que Porque si me doy, antes de eso, ay, perdón, sigue, sigue. no, antes de eso, No, dime, dime. ajá, antes de eso es que sí, o sea, todo esto lo resumo, es que ay, ya sabes que yo soy más de ejemplos y más, Ajá, ajá. entonces, para mí, y lo que yo siempre digo es, a ver, sometan esos pensamientos a juicio, ¿no? Y tú vas a ser el abogado acusador, así como en las películas, y el abogado defensor, ¿no? Y ya que lo Sí. sometas a juicio, y primero, la primera pregunta es, ¿qué tanta posibilidad hay que esto exista? Que esto ¿Qué de vaya a esto es suceder, real? ¿no? ¿Qué de Ajá, esto es fantasía? Ajá. exacto. Y ya que sometiste a juicio tus pensamientos, bueno, te vas a quedar con lo real, pero real, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. ya que estás con este real, bueno, te haces la sentencia. O sea, va a ser un juicio y entonces, como ya está en juicio este pensamiento, bueno, la sentencia va a ser que esto que me da miedo, si es real, y entonces, ¿qué voy a hacer para poder atravesarlo? Y tiene que ver con esto que tú dices, de el sufrimiento o la emoción que le imprimo, la actitud con la que vivo esta situación, es lo que va a hacer que sea más o menos incómoda, porque finalmente va a ser incómoda, porque si nos está generando tantas cosas, seguramente es incómoda, ¿no? Entonces, ya cuando estás haciendo esta sentencia de decir, ok, sí, bueno, y entonces se va a generar esto, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres, siempre pensando, o yo lo veo a mediano plazo, tampoco se vayan a largo plazo porque esta es la parte del control, ¿no? Tú vas a poner todo lo que está en ti y es bien importante lo que decías. Sí puedes darte cuenta de lo que va a generar alrededor, pero siempre es desde ti, porque tú eres quien actúa, tú eres quien
va a la acción, ¿no? Entonces, bueno, desde ti, ¿qué es lo que está en tus manos? ¿Qué es lo que depende de ti para poder atravesar esa situación que sí va a generar algo alrededor? Es como cuando avientas una piedrita al río, ¿no? O sea, hay estas ondas expansivas que claro que tu actuar va a influir en tu entorno, Sí, pero siempre pensando en que sea el más alto bien, es que esa es mi palabra, por el más alto bien de todos los involucrados. Entonces, ajá, siempre desde este lado es, bueno, ok, voy a hacer esto y voy a poner atención en lo que puedo controlar. Y entonces, si yo sé que lo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Procurando que mi integridad, validando mis emociones, validando lo que siento sin dañar a los demás y es por mi bien y el bien común. Entonces, tengo la certeza de que salga como salga, ¿no? O sea, tengo una meta, pero no puedo asegurar que voy a llegar a esa meta. Probablemente llegue a esa meta o llegue a algo muy parecido, ¿no? Pero bueno, independientemente del resultado, entonces me quedo con la confianza de que hice lo mejor que pude y creo que a eso tiene que ver con el sufrimiento. Si yo sí, estoy con la certeza de que aunque es doloroso, pero dentro del dolor es lo más amoroso posible, porque finalmente va a causar sufrimiento. Y yo creo que esto es en el lenguaje, ¿no? Si tú dices, es que estoy causando sufrimiento, y si en lugar de decir estoy causando sufrimiento, dices estoy causando incomodidad, ¿no? ujú, Entonces ujú. ahí te vas Sí, dando cuenta, ¿no? De cómo se vive. sí, por ejemplo, todo esto de lo desagradable, lo incómodo, lo indeseable, pues creo que tiene que ver con esta, para mí, hablando de nuestras palabras, pues yo lo Ajá, llamaría dolor, ¿no? Como esto que también es algo que existe en la vida y que pues no es como que no lo podamos saltar. Aclarando que entonces cuando me refiero al sufrimiento, hablo de todos estos agregados mentales, ¿no? O sea, yo puedo sentir dolor físico, ¿no? En algún momento de la vida y le puedo agregar sufrimiento, o sea, pensar que es muy desagradable, que yo no debería sentirme de esta manera, como quisiera que no me doliera, sí, pero no puedo evitarlo en este momento, entonces me frustro. Entonces, a eso me refiero sí. con el sufrimiento. Si fallece un Es lo ser. que yo llamo actitud, ¿no? La actitud con la que vas viviendo. Sí, y que esas actitudes y esas reacciones, respuestas que tenemos ante ciertas situaciones que se presentan en la vida, pues tienen mucho que ver con toda esa información que hay en nosotros y que podemos ir descubriendo, como ya bien decías, cuando nos observamos, hacemos una pausa y nos observamos y vamos conociéndonos, porque de ahí podemos saber de qué se trata para nosotros y descubrir en qué creemos, porque finalmente juega un papel fundamental las creencias. Como una película de terror, suelo dar este ejemplo cuando trabajo en terapias. eh, para que a ti te dé miedo una película de terror, tú tienes que creerte lo que estás viendo. Tienes que creer que es posible o que le puede pasar a alguien o a ti mismo. eh, y si no es así, de plano no te hace sentido, no vas a tener miedo. Eh, entonces, para que nosotros podamos percibir el miedo, necesitamos tener cierta información que se exprese como ideas y que creamos en ello. Exacto. Entonces, si nosotros nos creemos todos los cuentos que nos decimos en la mente sin revisar, pues podemos estar fomentando el sufrimiento, o sea, este agregado, eh, sin darnos cuenta que a lo mejor solo es producto, o la mayoría es producto de nuestra imaginación. Y ahí bien hacías un corte, ¿no? A ver, primero son, bueno, yo lo decía con estas palabras, pero tú lo decías con las tuyas,
qué es real y qué es fantasía, ¿no? Y si es real, ok, ¿qué vas a hacer con eso, ¿no? Mencionabas, claro, o sea, ¿tú qué puedes hacer? Porque puedes hacer algo, ya estamos suponiendo que podemos hacer algo al respecto. Tal vez no para evitarlo en algunas ocasiones, tal vez no para cambiarlo, pero podemos hacer algo con nosotros, con la forma en que lo vamos a vivir, nos vamos a Exacto. permitir sentirlo, nos vamos a permitir procesarlo o incluso hasta aprender de esto, o todo el castigo, sufrimiento, daño que podemos agregar, por ejemplo, ¿no? Entonces, Así es. Y al final de cuentas, ahí te das cuenta que nosotros tenemos nuestras propias herramientas para para poder solucionarlo, ¿no? O para vivirlo de una diferente forma. Y esta es, bueno, este momento de evaluar, sí, si mi mente es la que está creando todos estos escenarios adversos y me está generando este miedo y este sufrimiento, bueno, ¿y por qué no hago lo contrario? Porque como decía, son las creencias, es lo que creo. Entonces, estoy viendo una película de terror y mi cuerpo igual está generando la adrenalina y igual siento taquicardia y como si fuera real, ¿no? Con los ujú, pensamientos igual. Y cuando estoy viendo esta película, de risa, igual me estoy riendo y hasta estoy llorando de la risa porque mi cuerpo está igual reaccionando, ¿no? Ante esto. Entonces, bueno, esta es porque, bueno, el consejo es utiliza tu misma herramienta, pero genera cosas diferentes. O sea, claro. entrena a tu cabeza, ¿no? A tus pensamientos, a tu cerebro, como le quieras decir, a Si ya, si ya sabes cuál es el camino para generar pensamientos y eres todo un experto generando pensamientos, porque si no, no estarías en esta situación, bueno, pues entonces Ujú. los pensamientos que generas, pues que sean pensamientos de amor o que solucionen o que te lleven a este otro lado. Y de la misma manera, ¿eh? No, no porque sean buenos pensamientos, voy a ser fantasiosa, ¿no? Y voy a decir, ay, sí es que quiero viajar. Ay, sí, mañana dejo todo y me voy a viajar por el mundo. A lo mejor sí, pero, o sea, hay que hacerlo realista, ¿no? O sea, no importa si los pensamientos nos causan sufrimiento o nos causan alegrías, hay que igual ponerlos en la balanza y decir, ponerlos en el juicio y decir, bueno, en este momento que es posible, ¿no? Y entonces es esta parte de respirar y decir, ahora voy a hacer lo contrario para ir compensando y poco a poco vamos a ir ahí entrenando nuestros pensamientos, ¿no? Porque es inevitable que lleguen pensamientos. No, no llega, Ujú. no, no es fácil decir esto de pon tu mente en blanco, ¿no? Dicen que para los hombres es más fácil que para las mujeres por las cuestiones neuronales, pero de todas formas está un poco complicado si estás en una situación de alerta, poner tu mente en blanco. Sí. Pero sí poco a poco vas a ir entrenándote, haciendo estos juicios y diciendo, ok, no voy a pensar en catastrófico, voy a pensar en soluciones. ¿Y cuál de estas Ujú. 50 soluciones es la que más me conviene? Sí, claro. Y que eso te va a ayudar a darte cuenta que hay alternativas. Claro, Normalmente hay alternativas. Y aun cuando no la hay, tienes la alternativa de saber si lo aceptas o no lo aceptas, por ejemplo. Y fíjate que pensaba también en algo que creo que luego no se menciona cuando se habla de miedo, y es la satisfacción que genera cuando te atreves a atravesar el miedo, ¿no? claro. Hay como esta sensación, bastante agradable
de haberte animado, incluso cuando las cosas no hayan resultado satisfactorias o incluso algo haya salido mal, salvo que te empecines en solo señalizar el objetivo que no resultó y fomentes el sufrimiento, puede ser bastante satisfactorio. Recuerdo Claro, el caso de una paciente que no fue digamos que por iniciativa propia decidió atravesar ciertas circunstancias y le fue mal. En realidad no le fue, digo, eso es relativo de mal y bien, pero desde su criterio, mal, mal y feo, ¿no? No trágico, no mortal, no nada que no tenga solución, pero sí, no fue nada de lo que hubiese deseado y aún así, mientras estaba solucionando las consecuencias, tal vez no tanto, pero después de atravesarlo, había también esta satisfacción porque se había atrevido a dar un paso más en lugar de quedarse en donde estaba y le era satisfactorio haber tenido estas vivencias, haberse regalado esa oportunidad. Y ya lo que seguía, pues derivado del aprendizaje obtenido, pues ya no iba a ser lo mismo. Entonces, a veces detrás del miedo se esconden cosas bastante agradables, maravillosas, y es tu otra versión. Entonces, puede ser una invitación a darnos cuenta de nuestras propias limitantes. No con esto, pues hablo de cosas bastante evidentes como, pues bueno, quiero atravesar el miedo de hacerme daño de esta forma, ¿no? Pues no es como atrévete a hacerte daño, mejor descubre qué hay detrás de esa necesidad de hacerte daño eh, y de esta manera, pues no necesariamente todo lo que el miedo te indique lo tienes que hacer, pero pues puedes tener ahí un criterio para ver de qué se trata, ¿no? claro. Y yo lo veo así, ¿no? Vas a escalar una montaña que te impone, ¿no? Ajá. Esta montaña que dices, ay, está muy peligrosa, está súper empinada y entonces ahí es donde voy a lo que dices, el miedo te da esta satisfacción. Tú estás ahí, hay dos personas y una persona sin pensarlo simplemente escala y otra persona tiene miedo porque esto es imponente y siente Ujú, que su integridad corre peligro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone el arnés, se ponen las cuerdas, se pone el calzado apropiado, ¿no? Y empieza a escalar. Entonces, puede ser que la persona que se fue sin arnés, que no sintió miedo, suba o no, ¿no? O se caiga y se dé un golpazo, ¿no? Y entonces la persona que lo hizo con el arnés y con el calzado también tiene la misma probabilidad de subir o no, pero al final de cuentas, de, como yo lo veo, es la persona que sentía miedo y que le hizo caso a su miedo en una medida saludable, ¿no? Lo observó, vio de qué se trataba y ante el panorama de me puedo caer y no hay algo que me sostenga, me voy a poner una cuerda por si me caigo, ¿no? Ante esto bueno, esta persona fue valiente y entonces si llega a la cima o si se cae, está esta satisfacción que decías, "Ah, lo hice, ¿no? Fue valiente, atravesó el miedo y lo atravesó de una forma segura. ujú, Y creo que a eso, yo quiero poner mucho énfasis en eso, ¿no? Se atraviesa, si le pones atención, no es que lo hagas a un lado, hay que poner atención porque por algo te está incomodando, pero sí, finalmente lo importante es atravesarlo. Y sí. la otra persona que no sintió miedo, pues no puedes decir que es valiente porque no lo sintió, ¿no? Simplemente Ujú. actuó. Sí, o Entonces, tal vez ya lo fue, o sea, tal vez sí lo es. En ese bueno, momento teniendo no está. ajá, Ajá, teniendo el símil, ¿no? De que uno sí lo siente y otro no, claro, claro. ¿no? Ajá.
bueno, pensaba también en esto de que cuando estás en el miedo, cuando realmente estás en un miedo que está aconteciendo, no sé, mm, estás, estás frente a un, no sé, perrote todo furioso que se te está aventando para atacarte, o tal vez no un perro, hasta algo más salvaje, no sé, un depredador en la naturaleza. Tu vida está en peligro. En realidad, cuando ya está sucediendo algo, no estás pensando catastróficamente en nada. En realidad, estás en el presente, o sea, te conecta con tu presente, tal vez de una manera ah, como directa, a veces hasta brusca, quizá, eh, y lo vives, o sea, estás viviendo ese presente tratando de salvar tu vida o tu integridad física o lo que se pueda dañar en ese momento. Y ya después piensas en lo si quieres, y te sirve de algo, piensas en todo lo que pudo ser o no pudo ser, si también la libraste, ¿no? Claro. Entonces, pero en Si este momento, por sobreviviste. ejemplo, pienso en cuando estás escalando una gran montaña y pues está en riesgo tu vida, probablemente. Tal vez no tanto, tal vez sí, tal vez es más lo que te imaginas porque llevas las medidas de seguridad, aún así podrías sufrir un accidente, tal vez no fatal, y existe la posibilidad de que sea algo fatal, pero como decías, puede ser un porcentaje muy reducido porque llevas el equipamiento, quizás hasta probablemente si no estás haciendo algo impulsivo, pues también hay algún guía o alguien que también te está apoyando mientras tú aprendes. Eh, o sea, no todo es así, simplemente sin ninguna herramienta a tu alcance. Entonces lo estás haciendo y cuando hay un riesgo, no sé, se te zafa una mano, te resbalas, en ese momento no estás pensando, ay, me voy a caer y me voy a pegar y me va a doler mucho y no, o sea, estás intentando cuidar de ti. Exacto. Entonces, estás actuando, estás haciendo algo. Y cuando logras estabilizarte o te lesionaste, ¿no? Y entonces, no sé, te rompiste algún hueso, algo por el estilo, eh, bueno, pues, seguramente atravesarás todo eso, no será lo más agradable, pero probablemente lo sobrevivas, ¿ves? Claro que hay otro tipo de casos más reducidos en que podría traer consecuencias irreversibles, pero puedes atravesarlo y eso es, yo creo que es lo que hace que algunas personas, a pesar de que fracasen, no logren sus objetivos, puedan seguirlo intentando. En lugar de incrementar el miedo, podrían fortalecerse. Claro. Bien, o sea, una opción, por ejemplo, es el generar un trauma o un trastorno de estrés postraumático y la otra es ganar seguridad a través de algo no grato. ¿Por qué? Porque Exacto. te das cuenta que pudiste atravesar algo no grato y después hasta te puede servir de punto de referencia. Ay, a mí me sucedió esto y estuvo realmente fea la cosa y yo estoy teniendo miedo por esto, ¿no? Entonces, si lo equiparo, no, la verdad es que, pues si puedo atravesar esto, puedo atravesar esto otro. Entonces, Claro. te ayuda a fortalecerte también, ¿no? Y hasta te impulsa, ¿no? Muchas veces es esta parte de, ok, aprendí, entonces ahora sé que puedo, ¿no? Y voy por un poco más, voy por un poco más, ¿no? Y es Ujú. esta parte de, nosotros tenemos las herramientas, ¿no? Así es. Nosotros, de hecho, pues hemos solucionado muchas cosas a lo largo de nuestra vida, entonces simplemente es observarnos. Y como siempre, bueno, se lee mucho, ¿no? Las respuestas están en ti. Y es real, o sea, solo obsérvate. Cada uno Ujú. de nosotros hemos generado herramientas diferentes para solucionar los acontecimientos de nuestras vidas, pero las tenemos. Y a veces las tenemos en nuestra contra, como este de generar pensamientos negativos, pero si las podemos observar, nos damos cuenta que, bueno, las podemos poner del otro lado, ¿no? Podemos realmente hacer una introspección y darnos cuenta de que el miedo se atraviesa, depende con nuestros pensamientos,
el sufrimiento, la incomodidad, la actitud que le demos a cualquier situación en la vida. Y bueno, yo siempre digo, todo es neutral, no sé en dónde, no sé en qué clase o en dónde, de dónde lo tomé, no puedo dar el crédito, pero sí esta parte de todos los acontecimientos en la vida son neutrales. Nosotros le imprimimos la parte emocional a partir de nuestras creencias, de nuestra experiencia, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, si simplemente hacemos esta evaluación de, ok, tengo miedo, este es mi equipamiento para poder atravesarlo y ya que lo atravesé, sentirnos satisfechos de que lo pudimos atravesar. Mm, Seguramente estamos mejor de lo que estábamos antes de atravesarlo. Y entonces, bueno, es esta parte de seguir, ¿no? Porque así es la vida, hay que seguir y nos van a pasar un montón de cosas en la vida porque hay que experimentar un montón de sí, emociones, pero pues a seguir, ¿no? Esa sería, yo creo que mi última, o con lo que quisiera cerrar, ¿no? Hay que pensar sí, en esta parte de, tú le imprimes, todo es neutral, tú le imprimes la emoción que elijas y aunque hayas elegido una, mientras estás en este proceso de atravesarlo, puedes ir cambiando y puedes irte sintiendo segura o seguro de que si estás haciendo lo mejor que puedes, probablemente las cosas van a salir a tu favor. de acuerdo, muy bueno, muy buena aportación. Creo que me recuerda bastantes cosas, como por ejemplo, eh, para mí, yo sé que las personas podemos pensar diferentes, pero para mí el miedo también está muy relacionado con qué tan en serio me tomo todo, ¿no? Eh, no es lo mismo para mí hablar de qué tan en serio me lo tomo que qué tanto me importa o qué tan valioso es. Por ejemplo, mis seres amados pues son muy valiosos y me importan, pero qué tan en serio me tomo que, que no les vaya a pasar nada malo. Es lo deseable, lo procuro responsablemente, pero también sé que en algún momento va a suceder algo. Entonces, qué tan en serio me lo tomo, que así las cosas deben permanecer todo el tiempo o todo el tiempo posible, porque pues eso me va a generar que yo viva con una gran carga emocional porque tengo miedo a que eso cambie. Y en realidad, vuelvo a esta parte del control. Sé que yo no puedo controlar al 100% este tipo de circunstancias. Y que cuando, por ejemplo, tomarme en serio la vida misma, tiene mucho que ver con lo que yo pueda creer de la vida. Si yo creo que esta vida es, lo es todo, por ejemplo, pues entonces me voy a aferrar a ella todo lo que pueda y voy a tener mucho miedo a perderla, porque en algún momento, sí, no tendré esta vida. Entonces, creo que aquí llega un punto en donde podemos también reconocer que podemos tomar una postura de aprendizaje y nutrirnos incluso hasta de nuestros miedos. eh, y cuando no hay más, podemos incluso tomar una postura de aceptación o podemos limitar la experiencia que tenemos en esta vida y vivir incluso atormentados mientras vamos andando por este camino que estamos recorriendo hasta que llegue nuestro final. Y es importante que nos demos la oportunidad de decidir. Si no decidimos nosotros, pues conscientemente, lo vamos a hacer inconscientemente y tal vez no nos guste. Entonces yo creo que yo cerraría con pues, que eliges, ¿no? ¿Qué vas a elegir? Y qué eliges hacer con este miedo y ve hacia dónde te va a llevar, porque si eliges algo ahorita y aprendes, pues puedes elegir otra cosa en otro momento. Entonces, eh, pues creo que también yo dejaría esto ahí sobre la mesa para nosotros, para compartirlo
y esperando que todo esto también, como a nosotros nos sucede, pues nos mueva, ¿no? Y nos lleve a explorarnos y a replantearnos, reflexionar sobre ello, aprender sobre nosotros y que nutra nuestro día a día, que creo que es la intención. Sí, así es, ¿no? Es, ¿qué tan ligero quieres vivir tu día a día? Mm, Bueno, tú lo puedes elegir, ¿no? Bueno, claro. Y pues, podemos ir aprendiendo a elegir también. sí, claro, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso ya lo hablamos después. Bueno, pues muchas gracias por esta Gracias, hermosa conversación. Eh, Creo que hay que seguir haciéndolo. gracias, hasta la próxima.